significa que el daño que puede causar aguas abajo, digamos, por el desborde del agua embalsada, puede ser mucho más perjudicial que el sismo mismo. Entonces, no es que a las construcciones de vivienda le vayamos a dar menor importancia, sino que a partir de una importancia definida para lo que es el edificio residencial, se le dará más importancia a los edificios que tengan que ver con un uso particular que cause o necesidad, digamos, una vez ocurrido el evento, como son los centros de salud, necesidad de que estén en pie, digamos, y sin falla, o de que si su falla, digamos, puede causar efectos más catastróficos, por eso es que el nivel de seguridad será mayor. ¿Bien? Tanto, por ejemplo, como una central nuclear, que están en los límites, digamos, de mayor consideración con respecto a la seguridad, que en eso no se admite falla directamente. Bien. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, entonces, con esto un poco cerramos la parte de cuantificación así del sismo como acción. Lo que vamos a ver ahora es un poco este primer ejercicio práctico que ustedes van a desarrollar. Los grupos ya se encuentran conformados. Voy a pausar la presentación. Rodrigo, si querés te doy lugar para que puedas presentar la filmina. Bueno, se subió a autogestión el enlace del Drive para que completen una planilla con los grupos. No sé si hay alguien que quedó sin grupo. Por favor, coméntelo ahora. A su vez, se subió a autogestión el instructivo del convenio con Global para que puedan descargar y aprender a utilizar el software. Si alguien tuvo alguna dificultad para descargarlo o para su utilización, que lo comente y lo vemos. Bueno, en principio el práctico, a ver, sigue entrando gente. En principio el práctico va a ser un ejercicio en el cual van a tener que modelar. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Rodrigo, sí, sí. Sí, profe. Bueno, va a ser un ejercicio a modo de práctica para que comiencen a utilizar el software, ya que va a ser necesaria su utilización para la resolución de los prácticos que vamos a realizar a lo largo del año. Es una estructura bastante simple que consiste en 2 vanos con 4 niveles, que está sometida a una carga gravitatoria en cada uno de los niveles y una carga horizontal en cada uno de ellos. Planteamos 2 alternativas posibles en cuanto a la sección de las columnas del pórtico analizado. En el caso número 1, las columnas van a estar orientadas de forma tal que el lado mayor de la columna esté orientado en la dirección Y, es decir, perpendicular al plano, y el caso número 2, la dirección B sería la dimensión B, que es la mayor dimensión, va a estar orientada en la dirección X. Entonces, para esta estructura la van a tener que modelar en el software que ustedes elijan para realizar el análisis, y se pide, en primer lugar, que obtengan los diagramas de esfuerzos internos, momento, corte y esfuerzo normal, para las 3 hipótesis de carga, que luego vamos a ver cuáles son, y se pide obtener la envolvente de los esfuerzos internos para dichas hipótesis. En segundo lugar, van a tener que obtener los desplazamientos horizontales en cada uno de los niveles para la hipótesis de carga número 2. Aquí podemos ir viendo las hipótesis de carga. En primer lugar, vamos a plantear el estado de carga número 1, en el cual se encuentran actuando sobre la estructura exclusivamente las cargas verticales. El estado de carga número 2, en el cual se encuentran actuando en forma exclusiva las cargas horizontales. Y tenemos 3 hipótesis de carga. La hipótesis 1, que corresponde al estado 1, la hipótesis 2 al estado 2, y la hipótesis 3, en el cual se encuentran combinados el estado 1 y el estado 2. Van a tener que realizar el análisis en el software, entregar los diagramas de las envolventes de esfuerzos internos,
Para la hipótesis de carga número 2, que corresponde a las cargas horizontales actuando en forma exclusiva, van a tener que calcular los desplazamientos horizontales en cada uno de los niveles. Se pide calcular la rigidez horizontal de piso en cada uno de los niveles y comparar los resultados, o sea, van a tener que realizar este análisis para cada uno de los dos casos propuestos y comparar los resultados obtenidos en cada caso y exponer las conclusiones. Como datos, el hormigón que van a tener que utilizar es de calidad H25, las dimensiones para las vigas de ancho 20 centímetros y de altura 40, y para las columnas la dimensión A, que es la menor dimensión en cada uno de los casos, 25 centímetros y B, 60 centímetros. ¿Hay alguna duda sobre la consigna? No, profe. Bueno, el formato de entrega, entonces la resolución del ejercicio lo van a tener que realizar en grupo y va a tener que ser enviada antes del día 13 de abril, o sea, de aquí a 2 semanas, vía email. El mail de la cátedra es el que aquí se detalla. El archivo lo deberán enviar en PDF y deberán tratar de resumir los resultados, es decir, los gráficos de esfuerzos, los resultados numéricos y las conclusiones del análisis, en no más de 7 páginas. Bueno, el asunto y el nombre del mail va a ser análisis estructural 2, ejercicio número 1 y el número de grupo correspondiente. Profe, una consulta. ¿Sí? Si usamos RFEM, ¿qué norma utilizamos? No necesitan en principio utilizar ningún tipo de norma, ya que no van a tener que hacer ningún dimensionamiento. Lo único que se pide es obtener las solicitaciones, lo cual es independiente de la norma. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Rodrigo, un comentario. Sí. De alguna manera, el objetivo de este ejercicio es, como decíamos en algún momento en la clase de inicio, poner a punto y un poco en igualdad de condiciones para todos el manejo de estas herramientas que van a ser necesarias para el avance luego del curso. Y esto a raíz de la consulta incluso de qué norma o no, fíjense que acá no estamos hablando de ningún efecto ni de verificación ni de dimensionado, sino que simplemente de interpretación y para que ustedes de alguna manera vayan tomando criterio de qué significa incorporar a lo que ustedes ya venían manejando de la acción gravitatoria o solo gravitatoria para cuando vieron estructuras de hormigón, qué significa adicionarle una acción sísmica. La acción sísmica típicamente se define como un efecto de carga lateral que tiene que ver con las intensidades de lo que estuvimos comentando recién y que en general se traduce, digamos, en una carga creciente en altura, como la que está planteada acá en el ejercicio. Y bueno, esto los acerca un poco a empezar a manejar, digamos, esta combinación de efectos. Por eso es que se plantean una primera hipótesis de solo considerar la carga vertical, la carga gravitatoria, una segunda hipótesis de solo la carga lateral y luego la combinación de ambas. La idea o lo importante para nosotros en este ejercicio es que ustedes puedan sacar conclusiones, las conclusiones que puedan enumerar, digamos, conclusiones válidas, ¿sí? De la interpretación de cómo se dan los esfuerzos internos a partir de esta combinación de acciones y además qué sucede con la variación o con los elementos o con las herramientas que van a tener a mano ustedes como ingenieros, como proyectistas, del manejo de la rigidez, ¿sí? Porque no da lo mismo orientar las columnas en un sentido o en el sentido de la menor rigidez hacia la dirección del plano principal del pórtico o orientarlas en el sentido de la mayor rigidez. Ya verán, digamos, que el efecto, digamos, de esto va a ser diferente. Lo que le proponemos, digamos, en general es que caso 1 y caso 2 son obligatorios de analizar. Pero la idea de esto es que ustedes lo utilicen o lo aprovechen en realidad el ejercicio como para empezar a generar criterio en qué sucede si variamos, digamos, esta situación.
Entonces cada grupo podrá plantear algún caso diferente, presentando, por ejemplo, dos columnas en un sentido, por ejemplo, las laterales y la central en el sentido opuesto, y así sucesivamente. O sea que hay una parte que está fija en el ejercicio, que son estos dos casos, pero a su vez cada grupo tiene la libertad de plantear diferentes alternativas en cuanto a la distribución de rigideces, de manera de poder sacar conclusiones válidas en cuanto digamos, al manejo de la distribución de esfuerzos internos a partir de este sistema de acciones. ¿Se comprende? Profe, una consulta porque no me quedó claro, o a lo mejor lo dijo y no lo escuché. ¿Es grupal Sí. o individual? Es grupal práctico. Es Bueno. por grupo, sí, sí. Ahí tienen digamos, la consigna para el envío, es por grupo. Y de paso, digamos, para que ustedes vayan afianzando un poco la interacción con el grupo, en la resolución y en esto. Es importante que respeten la consigna del formato del envío. Eso también, digamos, va a ser parte de la corrección. Bien. ¿Algún comentario más, Rodrigo? No, nada más que les recomiendo que comiencen a desarrollarlo en esta semana y de última, si surgen dudas, lo vemos la clase que viene. Claro, en el transcurso de la clase que viene podemos tener un espacio, digamos, para comentar los avances que tengan, las dudas que puedan tener con respecto a esto. Vamos a dar un espacio dentro de la clase. Asimismo, podemos hacer algún comentario, Rodrigo, en cuanto al concepto de rigidez de piso. Si querés comentar algo ahora o lo dejamos que avancen, digamos, y podemos cerrarlo en la clase que viene. Sí, me parece bien que avancen esta semana, que traten de resolverlo ellos, y si surge esa duda, lo vemos y lo aclaramos la semana que viene. ¿Te parece? Bien, bien, de acuerdo. Bueno, entonces lo que me gustaría ahora es un poco repasar, digamos, algunos conceptos que tienen que ver con, o que le van a servir, digamos, para esto que hablamos del ejercicio, y como para ir dejando alguna conceptualidad básica aclarada, digamos, desde entrada en el curso. Me gustaría que me comenten ustedes por el chat o si quieren abrir el micrófono. Sí, la consigna va por autogestión, para el que está preguntando. Me gustaría que me puedan decir, ya que la materia es análisis estructural y vamos a hacer análisis de estructuras, ¿qué es para ustedes una estructura? O comencemos, digamos, con definiciones así esenciales que nos van a ir permitiendo avanzar en el curso. ¿Qué es una estructura? ¿Qué me pueden decir de qué es una estructura para ustedes? ¿Los escucho? ¿O lo pueden escribir en el chat? Profe, es un conjunto de elementos que se utiliza para soportar una construcción, así como sea construcción de edificio, un puente, un dique. Uh-huh. ¿Y me puede definir soportar? ¿Qué significa? Fuerzas, fuerzas gravitatorias, No, sí, acciones. sí. Pero soportar, ¿qué sería, digamos? Digo como para dar una definición un poco más cruda. Está encaminada la respuesta. Recibir, transmitir y descargar, digamos, las acciones exteriores, o sea, sí, las acciones exteriores, digamos, pueden ser cargas de diversos tipos, ¿no? Recibir, transmitir y descargar. Recibir. ¿Y cómo sería la respuesta más completa? A ver, si yo le pregunto qué es una estructura, ¿usted qué me diría? Es un conjunto de elementos que forman un todo que se utiliza con el fin de soportar cargas. Uh-huh. Bien, o sea, vamos a ir encaminando la respuesta. Una estructura podemos hablar que es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de elementos que están conectados entre sí, es decir, no están desvinculados, sino que están conectados entre sí para trabajar de manera conjunta, ¿bien?
que tienen como objetivo, y ahí nos paramos de nuevo, si me pueden definir soportar, porque no es un término muy técnico, digamos. ¿Para qué sirve o qué hace este conjunto de elementos? A ver. Recibe cargas las Sí. transmite a la Tierra. O sea, pasa desde arriba hacia abajo que termina siendo al suelo o a la Tierra. Así como, ¿Y de qué manera, digamos, se tiene que dar esa recepción y esa transmisión o con qué condición? Porque se puede dar de diferentes maneras, digamos. Puede recibir la carga, desplomarse y transmitirla al suelo, pero supongo que eso no es lo que buscamos, digamos. Sí, recibir y no, así resistir la recorrido carga, de digamos. las vigas, la viga a las columnas, y de las columnas a las bases, y de las bases va al suelo o a la Tierra. Bien. Manteniendo una estabilidad. Con un par de condiciones, digamos, alguien habló de resistir. ¿Qué significaría resistir? Pequeñas deformaciones cuando recibe la carga, que no puede tener grandes deformaciones en la estructura o el material que la soporta. Define pequeña, a ver. O sea, lo que busco con esto es que tratamos de ser lo más específico posible. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesionales, para mí ya son, digamos, en formación, pero, digamos, son los que tienen que manejar el lenguaje más apropiado y específico para cada situación, ¿sí? Ya sea porque les toca interactuar con un colega, con un comitente. Entonces, la claridad en el concepto, primero para que lo entiendan ustedes, cuanto más claro tengamos estos conceptos, más fácil les va a ser después incluso las resoluciones. Muchas veces los errores, digamos, en las soluciones técnicas tienen que ver con la mala interpretación de lo conceptual, y yo soy de insistir, digamos, en que esto se comienza desde ahora, o sea, a partir de lo más elemental, para que cuando crezcan en complejidad sea sencillo, digamos, en su resolución. Por eso, por ahí uno utiliza palabras o términos que no son apropiados, y lo que trato de decir es que direccionemos de manera correcta, digamos, el concepto. Entonces, tratemos de redefinir esto de resistir. ¿Qué significaría? A ver. Y soportar una carga. Bien, y alguien dijo recién pequeñas deformaciones. ¿Podemos definir pequeño o qué significa pequeñas deformaciones? A ver el que lo había dicho. ¿Qué significa pequeño? ¿Con respecto a qué, digamos? A una carga admisible. Pero si hablamos de deformaciones, no hablamos de carga. Puede Me ser dijeron pequeñas deformaciones. Admisible. ¿Cómo? Que haya compatibilidad entre la deformación, digamos, y la carga que esté soportando, y que se mantenga el material dentro de un campo, por ejemplo, el elástico en nuestro caso, digamos. Bueno, vamos a ver que para el caso del sismo va a estar permitido, digamos, superar el campo elástico. De hecho, el elemento que nos va a dar el nivel de seguridad que vamos a aceptar, digamos, para los casos de sismos destructivos va a ser justamente la incursión en el campo anelástico, y de alguna manera un gasto de energía que vamos a poder realizar a través de estas deformaciones y permitiendo daño incluso en muchas situaciones. Pero sin irme tan lejos, y volviendo a tratar de cerrar el concepto, vamos a decir lo siguiente. La estructura, como la venimos definiendo, es este conjunto de elementos que están interconectados entre sí y que tienen la capacidad de recibir las cargas, entendiendo como cargas a todas las acciones externas, llámense viento, nieve, sismo, la acción gravitatoria, choque de aviones, el elemento que sea, digamos, que genere una acción sobre la construcción. La estructura va a ser este conjunto de elementos que tienen la capacidad de recibir la carga, resistirla. ¿Qué va a significar resistir? Bueno, que la carga genere deformaciones que sean compatibles con el uso, ¿sí? Y esto no tiene que ver necesariamente con la resistencia, porque en muchos casos el elemento resiste, pero si se deforma más allá de ciertos límites, eso genera, digamos, alguna otra complicación. Entonces las verificaciones van a ser tanto por resistencia como por deformación admisible. Entonces las deformaciones van a tener que ver con una relación de rigideces, una relación de luces, una luz sobre
cierto número o una altura sobre cierto número para determinada deformación, que va a indicar un rango de aceptación, ¿sí? En este caso, para los edificios en general, si estamos hablando de una carga horizontal, vamos a tener deformaciones laterales límites, ¿sí? Entonces, una altura va a dejar de estar en el rango de acción si supera cierta deformación lateral o si supera deformación lateral de cierto valor. Entonces, volviendo a la definición, nos hablamos de que la estructura es este conjunto de elementos interconectados entre sí que tienen la capacidad de recibir una carga, resistirla, transmitirla a través del elemento de conexión a otros elementos y que finalmente, digamos, esta secuencia se vaya dando hasta que la carga llega al suelo, ¿bien? O a la fundación. Eso es lo que sería, digamos, una definición de estructura para nosotros. En realidad en la naturaleza tenemos estructuras de todo tipo. Nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos una estructura que nos permite, digamos, estar en pie. Es decir, que todos los sistemas, digamos, en la naturaleza tienen una estructura y que esencialmente les permite mantener la forma, ¿bien? O sea, el fin, digamos, último de la estructura es poder mantener la forma. Para nosotros, en la estructura para los edificios, va a ser, digamos, lo que nos permita mantener la forma para que dentro del edificio se pueda desarrollar la actividad para la cual está destinado. ¿Con qué condición? Con una condición de seguridad aceptable conforme el tipo de actividad o el valor, ya sea de las vidas o de los bienes económicos que albergue el edificio, ¿sí? En el caso de un edificio educativo, como es, digamos, el edificio nuestro de la Facu, tendrá las condiciones, digamos, que demande el uso que le estamos dando. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún comentario con respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces vamos a hablar ahora, si hablamos de este conjunto de elementos, ahora coméntenme, digamos, cuáles elementos estructurales conocen de los que vamos a hacer uso o van a formar parte de las estructuras que vamos a manejar. Hablemos de estructuras de hormigón, por ejemplo. Tenemos la losa, las vigas y columnas. Tenemos losas, vigas, columnas, ¿qué más? Los diferentes elementos, digamos, que forman parte de la fundación. Y cada elemento, o por qué vamos a hacer una distinción entre un elemento y otro. ¿Por qué distinguimos una losa de una columna como elemento? O una losa de una viga como elemento. ¿Por qué hacemos esta distinción? Transmiten de manera diferente las cargas. Por las dimensiones porque son elementos que... Por la posición del por la forma en que transmiten las cargas, por la posición. Es decir, lo que vamos a hacer entonces, estos elementos luego clasificarlos y hacer una distinción en base a relaciones dimensionales, características, digamos, de resistencia y de rigidez, básicamente, ¿sí? O tipo de orientación. Básicamente, en la relación dimensional, una viga sería exactamente igual a una columna, ¿sí? Lo que sucede es que utilizamos términos distintos para diferenciar las vigas, que en general se utilizan en posición horizontal, a las columnas que se utilizan en posición vertical. Las vigas generalmente tienen poco efecto de compresión, en cambio las columnas tienen, digamos, el efecto más importante, o combinado, digamos, flexo-compresión, flexo-tracción. Bien, entonces, en función de la posición y de la forma en que resiste y de las relaciones dimensionales que vamos a distinguir los diferentes elementos. Bueno, el conocimiento de estas capacidades, de estas características, el conocimiento del funcionamiento de estos elementos, va a ser el elemento que les va a dar a ustedes como proyectistas el mejor manejo, digamos, para la propuesta de las soluciones. O sea que la idea o lo que buscamos nosotros es que ustedes se afiancen, digamos, y criterio a partir de la resolución de casos. Por eso empezamos con este primer ejercicio que le hemos propuesto, para que de alguna manera vayan relacionando estos conceptos de rigidez, de capacidad y de comportamiento
para que cuando les toque diseñar puedan ir y proponer el elemento más apropiado. En un par de clases vamos a empezar a trabajar la cuestión del diseño, y el diseño en lo que va a consistir es en que ustedes puedan hacer la propuesta de la mejor disposición, es decir, la propuesta de la mejor estructura para el caso del que se trate. ¿Cuál será la mejor estructura? Y la que resista o la que, digamos, otorgue la seguridad necesaria para resistir las acciones en un marco económico apropiado. Esto es en el menor valor, ¿sí? O sea que para 90 y pico estructuras que podrán proponer, si tomamos una por cada uno de ustedes, la más apropiada, la más conveniente será la que dé la seguridad suficiente con el menor costo, ¿sí? Entonces esto es una realidad de que la ingeniería, digamos, no está fuera del medio, o sea, no está fuera del mercado, y la demanda o la cuestión por la cual les van a pagar a ustedes la tarea profesional en el diseño de una estructura es para que sea buena, bonita y barata, es decir, que sea, digamos, la más segura, pero que a su vez lo logren con el menor valor económico, ¿sí? Entonces, el conocimiento del comportamiento de los elementos estructurales les va a dar a ustedes la posibilidad de obtener, digamos, la mejor propuesta en cuanto a la estructura o al diseño. ¿Bien? Entonces, como dijimos, si hablamos de diferentes elementos, hablamos de diferentes comportamientos. Entonces, cuéntenme ustedes ahora en qué se distingue una losa de una viga. ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿por qué entonces diferenciamos una losa de una viga? Yo comenté recién entre una viga y una columna. Una relación de dimensiones, sí, es la más directa, sí. Esencialmente hablamos de una losa o hablamos de una viga como un elemento que tiene una sección con dos dimensiones relativamente similares y una tercera dimensión que es la longitud, que es bastante mayor que las anteriores, ¿sí? O sea que eso es un elemento lineal, elemento viga. En cambio, el elemento losa, hablamos de un elemento que se resuelve en el plano y que esencialmente tiene dos de sus dimensiones de valores, digamos, de mayores a la tercera, que es el espesor. Y generalmente se trabaja, digamos, o trabaja en sentido plano. La capacidad que tiene la losa es tomar las cargas en el sentido perpendicular a este plano y llevarlas ¿a dónde? ¿A dónde va la carga que toma la losa? Viga. ¿Y si no hay vigas? Tiene que haber vigas, sino como a las vigas de manera horizontal. Muro porta. Al muro. Columnas. Puede ir a los muros. Si tenemos entrepisos sin vigas, puede ir directamente a una columna. No sé si han visto la tipología de entrepisos sin vigas en estructuras de hormigón. Pero básicamente las cargas, digamos, ¿hacia dónde van? En este orden que dijimos, de que una estructura es un conjunto de elementos que tiene capacidad de tomar cargas, recibir y transmitirlas entre los elementos. Esa transmisión, ¿hacia dónde se realiza en general? Hacia el manto rocoso, hacia el manto del suelo más resistente. Finalmente al suelo, sí, pero de la estructura. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo viajan las cargas? Así como decimos que el agua viaja digamos, de las mayores altitudes a menores, o sea, de mayor energía a menor energía, ¿qué pasa con las cargas? ¿De dónde viajan? Siguen el camino de la menor deformación. En la dimensión más corta, dicen acá. En la menor deformación, ¿qué significa, digamos, en términos de rigidez? En el sentido de la mayor rigidez. En el sentido de la mayor rigidez. Entonces, fíjense que las cargas, en realidad, independientemente de la distribución de elementos, ¿sí? La carga va a viajar en el sentido de la mayor rigidez, ¿sí? Es decir, donde haya rigidez, menor deformación, por lo tanto las cargas van a viajar en esa dirección. Entonces fíjense de lo que hablamos del conocimiento de los elementos estructurales como concepto.
Podemos hablar de una viga o pensar que tenemos una viga, ¿sí? Pero resulta que si ese elemento que le denominamos viga no tiene una altura suficiente, por lo tanto una rigidez en el sentido perpendicular de la sección conveniente, el comportamiento no va a ser el de una viga, ¿sí? Me suele pasar, digamos, en planteos, no solo en la parte académica, sino en cuestiones que me toca resolver, digamos, en la vida profesional, en cuestiones estructurales, digamos, o incluso periciales que me toca intervenir. Si tenemos una viga de una altura igual a una losa y que no se le ha dado rigidez, digamos, a través de armadura o a través de sección, el comportamiento de esa viga va a ser el de una viga o de una losa. Claramente el de una losa, ¿sí? Entonces, pensar que tenemos un elemento que tiene determinadas propiedades, que va a cumplir una función y que después no la tiene, bueno, hace que el funcionamiento que obtengamos sea totalmente diferente, posiblemente a lo que esperemos. Por lo tanto, el manejo, digamos, del conocimiento de las propiedades de los elementos es esencial para que la propuesta luego de la solución sea adecuada. ¿Bien? Entonces, las cargas van a viajar en el sentido de la mayor rigidez, ¿sí? Cuanto mayor rigidez, allí irán las cargas. Entonces, otro concepto que aparece acá, digamos, en la cuestión del diseño o de la propuesta, es que muchas veces van a ver que ustedes han optado como solución, cuando tenían algún elemento que no verificaba, en aumentarle la sección, ¿sí? En el caso gravitatorio, por ejemplo, es común que hagamos esto como solución. En el tema de las cargas laterales, lo que sucede es lo siguiente. Cuando le aumentamos la sección a un elemento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Aumentando su rigidez, ¿sí? Por lo tanto, si aumentamos su rigidez y no aumentamos las del resto, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo más rígido, ¿sí? En comparación o en relación al resto. Si ese elemento se hace más rígido que el resto, ¿qué va a terminar haciendo? Tomando mayor carga, ¿sí? Entonces, cuidado que en este caso el hecho de aumentar una sección no nos pone en una condición de seguridad necesariamente, sino que posiblemente haga que el elemento siga sin verificar eternamente. ¿Se comprende lo que digo? Sí, profe. Bien, entonces un poco lo que vamos a ir haciendo en las próximas clases es, a partir de este ejercicio en el que nosotros esperamos que ustedes saquen las mejores conclusiones que puedan, planteando variantes, para que a su vez surjan las dudas, las inquietudes que puedan plantear y que los podamos discutir y que es provechoso para todos. Bueno, a partir de este ejercicio que empecemos a identificar, digamos, estas cuestiones y que luego en el transcurso del diseño que ustedes van a hacer para hacer lo que es el trabajo práctico 1 sobre una estructura de un caso real, podamos ir llevando, digamos, estos conceptos. Así que bueno, en esto vamos a estar trabajando. ¿Alguna otra consulta, inquietud? Rodrigo, ¿algún comentario? No, nada más, Fabián. No, nos tendríamos que quedar a hablar con esos 3 alumnos que te comenté. Bueno, si hay alguna consulta o alguna inquietud sobre lo que vimos, los escucho. Si no, ahora Rodrigo los nombra, pero tenemos 3 estudiantes que están inscritos o se han anotado como parte de grupos, pero que no los tenemos en la lista oficial, digamos, de la facultad, de los inscritos, así que les pedimos que se queden unos minutos, así charlamos de cada uno al cierre. Bueno, si no hay más consultas o comentarios para el resto, entonces les agradezco, que tengan buenas noches y nos quedamos con estos estudiantes que va a nombrar Rodrigo, por favor. Ponce Ruth, Rodríguez Roberto y Aparicio Matías Sebastián. No sé si se encuentran en la clase, nos quedamos con ellos. Bueno, muchas gracias entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.
Me parece, Rodrigo, que no tenemos a ninguno de los tres que nombraste. Hola, profe. Sí, Roberto está. Ah, Rodrigo y Roberto, sí. Roberto, bueno, comentanos, vos estás esperando, tenés algo pendiente de definición en la Facu con respecto a la inscripción, ¿no te pudiste inscribir todavía? Sí, yo soy de la UTN de Buenos Aires y pedí el cursado sin pase a Córdoba porque estoy trabajando acá en Córdoba, me mudé. Bien. Y ya mandé a Secretaría el documento de parte de Buenos Aires, que está todo. Falta que me aprueben acá en Córdoba nada más. Ah, correcto. Bueno, te consulto porque la idea es, digamos, ir viendo la situación de cada uno, ya que van a formar parte de un grupo y si después por ahí no pueden seguir, viste, se nos quedan descalabrados los grupos. Entonces, Sí, en mi caso era, creo que se lo tiene que aprobar porque no tendría ningún problema. Bueno, no hay problema, te quedas formando parte del grupo y ya veremos, nos mantenemos al tanto de que pueda salir tu inscripción. Dale. Y en mi grupo está Ruth Ponce, ¿no? Y nos dijo que no le aprobaron que creo que tenía superposición de horarios. Ajá. No le aprobaron. Entonces nos dijo que no iba a seguir. Ah, entonces Ruth Ponce no sigue. Bueno, entonces toma nota, Rodrigo, van a tener que buscarse alguno. No sé, ¿el queda alguno libre, Rodrigo, para que se integre con ellos? O... No, los otros grupos ya están todos con 4 integrantes y no hay, en principio no ha quedado ningún alumno libre en función de lo que pregunté hoy y nadie contestó, no hay nadie sin grupo. ¿Y ustedes cuántos son en su grupo, Roberto? Ahora serían 3 ahora. Bueno, entonces se van a quedar 3 en el grupo. Bien. Dale. Listo, muchas gracias entonces. Hasta luego, profe, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Bueno, nos vemos, Fabián. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.